conectado a la grabación. Claro, conectado al servicio. ¿Sí? Si ahora hace una pausa, así la retomás. Sí. Se ha reanudado, grabando. Bueno, muy bien. Hola a todos los que han venido. Estamos presentes Adriana y Giselle. Le decía recién a Giselle que entiendo que es una hora por ahí de trabajo, para mí también lo es. Después tengo que incorporarme a otras obligaciones laborales, pero vamos a ver si la próxima videoconferencia la hacemos en un horario un poquito más tarde, cosa que mayormente pueden asistir. Y de todas maneras tenemos el recurso de la grabación para que ustedes vean cómo fue la videoconferencia. Igualmente creo que siendo alumnos de distancia tienen como más experiencia que yo en esto de las videoconferencias. A mí, les confieso, es la primera vez que voy a hacer la videoconferencia, así que sepan disculpar algún pequeño error en activar algún comando. Mucho gusto. Esperemos que nos sirva para todos esta videoconferencia. Les comento, la idea es ir comentando los apuntes que yo les había mandado, están copiados en la pantalla para que ustedes los puedan ver. Ahí activé el video. No sé, ¿me ves, Giselle, vos que sos la única? Yo la veo, profe, no sé si usted me puede ver a mí. No, ahí Giselle Bárbara salió el nombre, pero... No sé cómo puedo hacer para... No sé. Es una camarita. Creo que puede ser. Ahí dice que se está activando. Bueno, pues cliqué en la camarita que había yo. Bueno, este ya se va a cargar. Ay, mira, rubia y todo. Bueno, la única participante del día. Bienvenidos a todos los que después escuchen la grabación de la clase. Les comento cómo van a ser estos minutos que vamos a compartir. Vamos a ir comentando el apunte 1, 2 y 3. Están un poco desorganizados por ahí los cuadros porque copié todo en un solo Word para tenerlos a mano a medida que vamos avanzando y no tener que apelar a crear otro documento en el momento. Estos apuntes les hayan servido. En algún momento comenté a alguna de las chicas que me escribió en el foro que fui una alumna de distancia y trato de suplir con estos apuntes toda la... Hola. En la unidad 1 del escritor, ¿sí? Sí, un poquitito el audio. Sí, Giselle Bárbara, ahí está. Sí me pude conectar de nuevo, pues se había cortado. Parece, fíjate si, bueno, puedes retomar la última parte que no se escuchó. Y, perfecto. Y fíjate, digamos, no sé por qué, se fue como que si hubieras apretado algún botón o algo. Sí, como que se el mouse. Está bien. Fíjate que por ahí te quedó cerca del micrófono. ¿Grabando? Sí, perfecto. sí. Bien. Bueno, decía que iba a empezar por la unidad 1, el lector, el escritor y narrador, que es la primera parte de el cuadernillo. Más que nada habla acerca de estas cuestiones que tienen que ver con los roles
dentro de lo que es un cuento, entre quienes se establece la comunicación. Hace una comparación de lo que es el esquema de la comunicación, que debes haber visto seguramente o deben haber visto en alguna otra materia, emisor, mensaje y receptor, que es lo mismo que el emisor es el narrador, el mensaje es el cuento y el receptor obviamente es el lector. Y después se centra en el tema de que el lector hasta el siglo XX, el siglo a través de Poe, pero más que nada en el siglo XX con los estudios de teoría literaria, está como en un segundo plano, como siendo considerado por los estudios literarios. Máxime que el autor estaba considerado como ese genio desmedido, que tenía esa inspiración y que era el más importante dentro de la obra literaria. Entonces lo que rescaté en el apunte era en los diferentes autores que de alguna manera rescataban la figura del lector. Fíjense que Poe lo que hace es hablar de la lectura en un tiempo breve, y justamente es la lectura por parte del lector, porque él tiene que sentarse de una sola tirada, de una sola vez, el poema o el cuento, y sorprenderse, disfrutarlo, y eso no era posible si excedía una determinada extensión. Para Poe era muy importante el lector. Para Valéry también, ahí yo les puse una foto para que lo vayan conociendo, puse también los años en los que vivió, y lo más importante de lo que dice Valéry es que la obra no existe sino en acto, y en realidad es el acto de leer. La obra encima no tiene entidad si no hay alguien que la lea. Fundamental. Si no es una cosa cerrada, una serie de signos ligados entre sí, pero si no aparece la figura del lector, es una obra que está silenciosa, que está dejada por escrito, pero que no tiene entidad, no tiene vida. Bueno, pues habla de Miguel de Unamuno, que buscó en su época movilizar al lector, Jean-Paul Sartre, que habla sobre la lectura, sobre el autor, sobre el lector. Y el último que está rescatado es Anderson Imbert, que habla acerca de que el escritor lee con los ojos del lector ideal. Yo en la biografía adicional había puesto dos textos, uno de Barthes, que era La muerte del autor, y otro era el de Umberto Eco, que habla del lector modelo, que me parecía que se entroncaba con esto del lector ideal que hablaba Anderson Imbert, ¿no? Es el lector modelo esperado por el autor para que actualice la obra, la interprete, tenga un papel activo dentro de lo que es la lectura. Aquí son reflexiones acerca de la importancia del lector. Hablábamos acerca de qué significa leer, qué es lectura, qué es este encuentro expresivo, y yo resalté fundamentalmente el hecho de en qué consiste esto del análisis literario, porque es lo que ustedes van a hacer en el análisis de la novela cuando terminemos de cursar y presenten esa monografía para rendir el examen. El análisis literario se ocupa de describir lo más exhaustivamente posible la relación en todo el sistema de signos que está dentro de la obra. Pero no es una descripción que se queda simplemente, bueno, en la obra veo esto y hay nada más, sino que uno, en el momento de analizar, reorganiza, interpreta, y eso le ayuda a valorar una obra literaria. Esto lo aclaro porque en muchos libros de análisis literario se habla de un concepto más bien descriptivo, y nosotros, además de describir, de poner por ítems cuál es el tema, cuál es el argumento, cuáles son las imágenes, además de eso damos un nuevo valor, porque interpretamos. Eso es decodificar, eso es leer, ver todas esas posibilidades que tiene la obra literaria.
Tanto es Bárbara. Decime, ¿alguna duda hasta acá en este apunte que era como una introducción? ¿No? ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno. Bien. Vamos a compartir los niveles de lectura, que es de leccionista comprensiva. Como Fernanda. Estoy viendo a Fernanda, un participante que se sumó un ratito. Usted la puede ver, pero yo estoy viendo en parado, la estoy viendo a usted y a Fernanda. ¡Ay! Hola Fernanda, ¿cómo estás? Recordame apellido, Fernanda. Rey. Rey, sí, ¿cómo estás? ¿Subiste foto? Sí, foto. Bien, perfecto. Después al final voy a hacer una recomendación a los que no acataron la indicación y todavía no los conozco ni los reconozco. Ay, ¿pudiste escuchar algo? Perdóname, que no te había visto antes. Lo que pasa es que me costó, llegué justo a las 11 y entré el programa y todo lo demás me enganchó un cachito tarde, pero sí. Bueno, perfecto. ¿Alguna duda, Fernanda? ¿Me ves bien? ¿Me escuchás bien? No, bárbaro. Perfecto. Bueno, la idea, vuelvo a reiterar, era glosar un poco los apuntes, que espero que hayan sido de utilidad. Los apuntes, lo que aclaré es que no son para reemplazar la lectura del cuadernillo, sino que son más que nada una guía después de que uno lo leyó, porque lo que hago es un rescate, un relevamiento de qué es lo más importante, ¿no? Es decir, de la pregunta de examen, digamos, que tengan idea dentro de toda esta maraña que es el cuadernillo y que es muy amplio y que abundan ejemplos y en metáforas, esto apunta a lo que yo considero que es lo más importante. Igualmente, en la primera parte con el apunte tenía que ver con esto de la figura del lector y cómo se rescata, cuál es la importancia de la lectura, qué es lo que hacemos cuando analizamos un texto, esto de ver todas sus potencialidades, de no verlo como una cosa meramente descriptiva, y lo aclaro porque en muchos manuales está, el tema es tal, las imágenes son tales, el autor, la biografía dice tal, y se quedan en eso, y después no hay como una integración de todo eso que vamos descubriendo en la obra. A través de lo que uno escribe acerca de una obra, cuando ustedes escriban la monografía, van a integrar todos esos elementos en lo que es la interpretación. Probablemente ya lo hayan hecho en literatura 1 cuando hicieron el análisis del cuento. Bueno, parecido a eso va a ser la parte que van a hacer cuando lleguen a la novela. En los niveles de lectura, que tienen esa lectura impresionista, comprensiva y analítica, yo algo que no decía en el cuadernillo es que es la última, la analítica, es la lectura del lector experto o entrenado. Es decir, ya que estamos en una carrera que apela a lo lingüístico y a lo literario, justamente es la idea, llegar a ese nivel de lector experto o entrenado. Y solamente se hace, a mi juicio, cuando uno lee la obra, la relee, anota y cuando escribe algo sobre esa obra. Y eso no sé más, yo creo que uno lo aprende para siempre. Con respecto a la lectura impresionista, van a ver que en las fechas, yo en algún momento sugiero que empiecen alguna lectura impresionista de las novelas para tener una idea de cuál van a ir eligiendo. Y a veces no hace falta leer en la totalidad, a veces con las primeras páginas uno se da cuenta si se va a sentir cómodo, si le gustó esa novela, si la temática le está interesando. Yo tengo algunas de manera virtual, así que si ustedes las precisan me lo piden y se las envío, aunque sea, ¿alguien tiene un perrito? Un gato acá. Mira, yo también. ¿Te colgás acá? Ay, mi amor, míralo. De la computadora. Viste que sí, no, ellos no comprenden esto de yo tengo un gato que estuvo llorando hasta recién y lo saqué afuera porque digo es un papelón. Pero bueno, si vuelve a aparecer es eso. ¿No? Ahí está, Fernanda, sí, llega con un poquito de delay lo tuyo. ¿Pero por qué me preguntaste? ¿Por qué escuchaste? Sí, se escucha algo, se escucha que debe ser, pero es un sonido ambiental,
un sonido ambiental. No sé si es tu perra. La construcción al frente también puede ser eso. No, Sí. no. Hemos ido más por ahí. Está bien, entonces será otra cosa. Fue una casualidad. Si somos más por ahí, voy a tener que anular los micrófonos y después lo habilito para el momento de las preguntas, porque, claro, todos los ruidos ambientales juntos, las obras en construcción, los autos, depende de donde uno viva, que se van filtrando en el que tenemos como el encuentro, ¿no? Por suerte yo vivo en un barrio tranquilo. Yo soy de Capital Federal, en Versalles. ¿Vos, Bárbara, dónde estás? Ah, bueno, re top. ¿Fernanda? Sí, pero son obras en construcción. Claro. ¿Fernanda? Háblanos de dónde estamos todos en Ciudad de Buenos Aires. Sí. Muy bien. Habla de esto también acerca de la lectura de la novela. En todos los noveles, en niveles uno puede hacer lecturas marginales, es decir, que uno va leyendo siempre a cosas que nos llamen la atención. Ustedes no son lectoras ingenuas, así que seguramente van encontrando cosas que subrayan, que después van a buscar en una segunda lectura, que les llama la atención porque apareció un personaje. Yo suelo subrayarme donde aparecen por primera vez los personajes, capaz que son personajes irrelevantes o no, y en una primera lectura uno no lo sabe, por eso conviene ir haciéndose de una breve guía de lo que va leyendo. Muy bien, en el apunte 2 nos centramos más en la figura del narrador y la distinción que hay entre el narrador hombre de carne y hueso y el escritor, ¿no? El hombre de carne y hueso es eso que leemos en la biografía, que se casó, que vivió en tal lado, que después se exilió, que ganó tal premio, etcétera, etcétera. Pero la figura del escritor es que se ve reflejada en lo que va escribiendo y se ve en la cultura, las preferencias, los gustos literarios que va teniendo. Ahora bien, en el momento en que escribe, hay un desdoblamiento del escritor, que es la elección que hace el escritor cuando escribe, que es desdarse, enmascararse en el narrador. Uno cuando lee está solo en contacto con el narrador. Tiene que olvidarse un poco de esa figura del escritor. A veces hay como un juego en que el escritor se pone dentro de la obra, elige como manías y características parecidas a él mismo, pero siempre hablamos de una figura que está ficcionalizada. Nosotros tenemos que olvidarnos en ese momento del escritor de carne y hueso y es el narrador dentro de la obra. Puede desvelarse en esta idea de el narrador parecido al escritor o puede fingir que no tiene nada que ver con lo que está narrando, ¿no? A veces asume esa postura. Sí. En el caso de que se nombre con nombre y apellido, por ejemplo, en Fantomas, el de Cortázar, sí. habla de sí mismo. Pero sigue siendo el narrador, sigue siendo una ficcionalización. Por más por más que se llama Julio Cortázar y que nosotros vemos y que incluye una parte de historieta que tiene como muy parecido, de todas maneras, sí, es una trampa también, ¿no? Y es seguramente una intención de mostrarse desde ese lugar. Pero para nosotros, como lectores entrenados, tenemos que hablar siempre, ese es el narrador. Por más que tenga mucho que ver con el escritor de carne y hueso, Julio Cortázar. Decía que cuando se esconde más es cuando dice, bueno, esta es la historia que le contaron a mi abuelo y a él se la habían contado ya hacía muchísimos años, entonces la única posibilidad que tengo es transmitirla. O bien cuando habla de que es un manuscrito encontrado en un cajón, en una botella. Giselle, ¿estás levantando la mano? Sí. No. Ah, ok. Entonces, casi que asume la postura del narrador editor y está absolutamente afuera y no hay posibilidades ahí que lo relacionemos con el escritor de carne y hueso, no es como una separación más grande, un desdoblamiento más
grande. Pero lo importante de todo esto es que nosotros cuando leemos siempre estamos en contacto con el narrador, no con el escritor. Yo ahí creo que les copié lo que estaba en la última parte del cuadernillo 1 de literatura, que son los 4 puntos de vista o focalizaciones básicos, el de personaje protagonista, personaje testigo, eso en primera, y en tercera el omnisciente y el observador. Eso ustedes lo vieron en literatura 1, entiendo, que lo vieron en literatura 1. Y literatura 2 es ampliar las focalizaciones, que no es que ustedes van a encontrar demasiado, algunos es muy difícil encontrarlos. Y yo en los ejemplos que puse les agregué otros ejemplos que no figuraban en el cuadernillo, cosa de que vieran alguna otra posibilidad de estas focalizaciones, pero la verdad es que, ya les digo en cuál, en el de el yo traspuesto, ese que habla con Axolotl, el hombre muerto y las moscas, yo traté de investigar otros y es más difícil encontrar algo habitual para que ustedes, y en este también, y en este otro ejemplo, y en este. Entonces, por ahí piensen que no es que lo van a encontrar con tanta frecuencia. Y a veces la lista tampoco es exhaustiva. Uno tiene también, cuando va leyendo, decir, ay, pero este se acerca más a la visión conjunta, pero también me parece, y entonces va a tener que, como lector, en el momento de escribir algo, decir, bueno, tiene un poco de visión conjunta, pero a medida que va avanzando la novela encontramos que se transforma en una primera persona protagonista. O sea, en literatura 2 más 2 puede dar 5. No es una ciencia exacta, o sea, las taxonomías que nosotros les damos siempre tienen que ver con una lectura, con una orientación, ¿no? Pero no siempre es que ustedes van a encontrar muchos más ejemplos, y a veces pueden encontrar otros que no es que sean textos anómalos, sino que tienen que combinar algunos puntos de vista o focalizaciones. El pero es bastante fácil. Con agua. Sí, no pensar tanto, bueno, sí soy muy charlatana. El primero es el de yo enmarcado, que es muy, muy fácil, porque es el tema de cuando el lector es apelado al principio desde la primera persona, y es como un juglar que va contando lo que va a pasar, y después no aparece más, aparece como en la primera parte. Y yo les había, no sé si he puesto algún ejemplo. Yo todos los hechos que le pasaron a María. Sí, Giselle. Una consulta, sí, a ver si entendí bien. Él puede empezar la obra con un tipo de yo y después, sí, a medida que se va desarrollando, que aparezcan otro tipo de... Incluso, sí, al final, claro, puede volver al yo del principio u otro diferente. Sí, seguro. Sí. Muchas veces vas a encontrar que no hay alteración, como que fija la tercera persona y ya. Y por ahí se va moviendo un poco el punto de vista, pero no va a haber mayores variaciones. Entiendo. Y les había puesto de ejemplos acá los ojos verdes y la rosa de pasión. Si no los tienen, yo después les paso algún link como para que vean, como en la primera parte habla este narrador acerca de una sensación que tuvo, un sueño, algo que le pasó, y después empieza la leyenda de los ojos verdes y no aparece nunca más, ¿no? Es como, yo como narrador me pongo al principio, enmarco lo que voy a contar y después no aparezco más como primera persona. Después les paso, porque está frecuente, ¿ubican las leyendas de Becker, Fernanda, Giselle? ¿Sí? No. Me parece que es un típico de Borges también. En unos cuentos de Borges también eso se ve. Bueno, aunque en Borges y Cortázar hay como un abanico de narradores y focalizaciones, incluso en Cortázar está esto de aportar esto de la teoría literaria, porque eran focalizaciones nunca vistas. Particularmente siempre amé a Cortázar y en parte tiene que ver con esto, ¿no? Con la riqueza que uno va encontrando a medida en que lee los cuentos y la novedad permanente, ¿no? Ahora, Borges es otro grande, ¿no?
que de una manera desestimo. Yo había leído hace muchos años el informe de Brody, lo releí porque ahora tenía muchos cuentos de ahí para recomendarles y aparecían como ejemplificación, y realmente hay algunos, El Sur, por ejemplo, es uno de los favoritos, ¿no? Porque es tremendo, un cuento descomunal, que tiene que leer también varias veces porque Borges tiene esto, a veces es más difícil de encontrar la puerta para entrar, ¿no? Esa es, digamos, la riqueza. Ahora, una vez que uno en Borges encontró esa puerta, no te despegas más. Pero una opinión subjetiva esa, por supuesto. Ustedes pueden tener los gustos literarios que prefieran. Volvamos a las focalizaciones. Les decía, el yo traspuesto, que son esos ejemplos de Axolotl, el hombre muerto y las moscas, son por más difíciles de encontrar en otros cuentos, ¿no? Además, en Cortázar, este cambio de narrador, el reguero en Axolotl se encuentra, por ahí si no releyeron, eso de cómo va cambiando esa primera persona, porque él sigue apareciendo, solo que la metamorfosis del hombre en Axolotl, que es el pececito, se va dando a través de esta transposición, desde dónde se está hablando, si es el hombre o si es el pececito que observa al hombre, ¿no? Si él observa al pez y el pez que observa, entonces se va transponiendo permanentemente. Y los dos clásicos que se dan de Quiroga, ¿no? El hombre muerto y las moscas, como va cambiando la óptica de la tercera a la primera, como que en el cuadernillo les dan las moscas en el primer párrafo, primera persona, en el tercero, tercera persona, está dando como para que estén atentos. Pero honestamente no encontré otros ejemplos como para que ustedes pudieran ver. Por ahí no es de tanta frecuencia yo traspuesto. La visión conjunta en No sé, la tierra y casa tomada, como se utiliza mucho la primera del plural, ¿no? Éramos hermanos en casa tomada, vivíamos en la casa desde que nuestros antepasados, y el narrador es el masculino de estos dos hermanos, pero permanentemente hay muchos verbos que tienen que ver con la primera persona del plural porque hay una experiencia común, entonces una visión colectiva de los hechos, solo que uno de esos personajes toma la palabra. Lo mismo que Nos han dado la tierra, que es casi de Pesadilla, que es el llano en llamas, de Juanfo, que se ve toda ese desierto mexicano, polvoriento, sin agua, que uno lo percibe hasta en la boca cuando lee. Si estás deprimida no lo lea, porque a veces sí, como tiene muy... ¿Cómo, Fernanda? Que es uno de mis libros favoritos. Ah, sí, pero es tremendo, ¿viste? Es como una cosa que te lleva el corazón, las imágenes y esto de por ejemplo, en este cuento, ¿no? Esa marcha de los cuatro personajes que avanzan hacia la tierra. Claro. De la iglesia. Uno termina sintiendo el polvo en la boca prácticamente. Sí, es tal cual. Nos han dado la tierra, es real. La tierra parece que se filtra en todos los niveles del texto, ¿no? Esa cosa desértica y desesperanzada permanente, ¿no? Permanentemente, como van buscando la tierra que les asignaron, y es una marcha de los personajes, y uno tiene una gallina, es la verdad conmovedor. Rulfo a mí también me encanta, y y a veces parece realmente ese ambiente pesadillesco, ¿no? Bueno, acá es una experiencia de pesadilla, peregrinar de un grupo de personas hacia una tierra, y de ese grupo de personas de repente quedan 4, y si éramos 20 y tantos y de repente quedamos 4. Así que por ahí lo más importante es también, porque yo en el apunte, en la última columna, les decía por ahí cuál es la intención de elegir algunos de estas focalizaciones, de estos puntos de vista. En todas estas elecciones hay una elección estética. Es decir, ¿por qué elijo narrar desde este lugar? Porque es importante la sensación de los personajes en conjunto, colectivamente, ¿no? Tal vez porque son sucesos realmente sufridos por un grupo, y por eso se decide narrarlos desde la visión colectiva, ¿no?
como por ejemplo en el anterior que habíamos hablado de eso, el enmarcado, es poner yo como narrador dentro del texto y después desaparecer, inducirme en ese mundo que voy a narrar pero después desaparecer. O el de Axolotl, el cambio justamente es como un símbolo de la falta de lógica de esta metamorfosis del hombre en pececito y del pececito que observa al hombre, ¿no? Esta casi mágica de la consubstancia del hombre con el animal. Después, el de la visión intersubjetiva o perspectivismo, que cada una de las personas dan su visión de la realidad. La diferencia con el 5, que es la juxtaposición, es que en la intersubjetiva uno narra y se termina. Narra y se termina, ¿no? Como en secciones diferentes. Van a ver que en una de las novelas, que es Rosaura a las 10, cada capítulo, no sé si la leyeron, es un texto muy frecuente de lectura en la escuela media, cada capítulo es un narrador diferente, ¿no? Y ahí hay una apelación al lector, de ese que hablamos al inicio, porque justamente es el lector el que va armando todos los hechos y va teniendo una visión con lo que cada personaje va narrando. En cambio, con el de la juxtaposición de muchos yoes, no hay ningún aviso. O sea, la señorita Cora, que también es uno de los preferidos de Cortázar, salta en un mismo párrafo, hay como 3 narradores, la persona siempre aparece, pero el punto de vista desde quien se narra cambia. Buscar el cuento, que es el de Cora, que era la enfermera, y el muchacho se llamaba Pablo, y la madre de Pablo, y este triángulo entre la madre que todavía trata al adolescente como niño y que ve la amenaza de Cora como un detonante casi sexual, y el padre y el novio de Cora que aparecen por momentos, y es un cuento que magistralmente va desarrollando estas focalizaciones, porque a veces uno relee, pero se da cuenta enseguida, porque hay latiguillos, hay cuestiones de que dicen las madres, ¿no? El nene le dije que le diera el chocolate y no me prestó no me llevó el apunte la enfermera, y uno se da cuenta enseguida que es la madre, y el chico que habla y dice, ay, venir a hinchar justo con esto del chocolate, ¿no? Y se da cuenta enseguida cómo va cambiando, y Cora, que es esta enfermera que se siente al principio en la necesidad de marcar una distancia con Pablo y que de alguna manera se siente conmovida por toda esta situación de la enfermedad y que termina acercándose afectivamente. Pero lo que tiene es que en una sola hoja, sin ninguna línea, sin ninguna división de 1, 2, 3, sin ninguna división de capítulos, aparecen y se entremezclan los narradores. Hablo otro que aporta Cortázar con la misma acción con pronombres distintos, ¿no? Y ya desde el principio, si se dan cuenta, nos avisa eso. Es tan difícil lo que tengo que contar que no sé si contarlo desde la tercera o la primera. Eso lo dice textualmente en la primera parte del cuento. Entonces, el narrador es un fotógrafo que habla en primera persona y que después dice, se acercó y le sacó una foto al muchacho, y dando es de la misma persona o personaje, que cambia el pronombre. A veces utiliza el yo y a veces utiliza el él. Tampoco encontré otro ejemplo como para verlo, pero si ustedes leen Las babas del diablo o lo releen, aunque sea un poquito al inicio, se van a dar cuenta de ese cambio de yo y el él, pero que se refieren al mismo personaje que es el fotógrafo. Y por último, la segunda persona, puse ahí de Juan Rulfo para no fuera solamente el ejemplo del río, que el narrador simula de alguna manera que hay una segunda persona con la que está dialogando o que se hace cargo de esas respuestas de la segunda persona, ¿no? En Acuérdate, fíjense que
desde el título, acuérdate, ya está mencionando esa segunda persona como para que traerlo a la narración y hablar de lo que se puede acordar de esa segunda persona. Al principio y al final aparece mucho en este cuento del Llano en Llamas de Juan Rulfo. Y el río del final del juego aparece mucho esta visión de la segunda persona. Incluso hay todo un campo semántico de cómo se encuentra a la mujer en el río ya ahogada, y habla de los brazos de junco, todas las imágenes que tienen que ver con el agua y cómo encontraron esa mujer ahogada. Y predomina mucho esto de la segunda persona, que por supuesto hay una primera persona que habla, ¿no? Algunos libros descreen de que puede haber un relato en segunda persona. Es que es muy importante la mención y la apelación a esa segunda persona por medio de los verbos y de los pronombres. Acuérdate, ya hay un indicativo y el pronombre te, ¿no? El enclítico ahí pegado que nos habla de esa segunda persona. El tema. Apunte, lo que se hace es hablar de los componentes que ustedes van a encontrar dentro de la estructura narrativa. Y ahí van a encontrar el tema, el hecho único, el resumen. Yo voy a empezar por el tema porque era uno de los más importantes y les quería recomendar además esto de enunciar el tema, ¿no? Yo puse ahí algunos ejemplos que no estaban en el cuadernillo y de cómo la primera aproximación que uno hace al tema no está del todo bien porque, por ejemplo, Romeo y Julieta. Primero les puse los hechos, después la primera aproximación cuando uno piensa que dijo el tema. Amor entre Romeo y Julieta, que pertenecían a dos familias enemigas. Uno ahí se acercó, hizo una especie de abstracción y generalización. Llegar realmente al tema, lo que tienen que hacer es anular todos los hilos que los atan a los hechos. No se pueden mencionar los personajes como parte del tema, porque es una generalización. El tema siempre es una generalización, ¿sí? Es tratar lo más posible, probablemente alguno puede mejorar los temas que yo puse ahí, ¿no? Porque hablar de la pasión juvenil, la desbordante pasión juvenil que desafía las convicciones familiares. Y no estoy hablando ni de Montesco, ni de Capuleto, ni de Romeo, ni de Julieta. Hago como una abstracción de todos esos elementos fácticos. Cuando digo fácticos es relacionado con los hechos, ¿sí? Y trato de generalizar lo más que pueda. Por eso hablaba al inicio de que es interpretativo el tema. No es que fácilmente llega al tema, es como todo ejercicio de decir, a ver, leí esto, ¿cuál es el tema lo que sobrevuela? ¿Dónde puedo hincar el diente sin decir los personajes, sin decir los hechos puntuales, concretos, breves que forman el cuento, la novela, el poema o lo que fuera? Fernanda. Sí, yo tema con el tema. Me parece que se pueden encontrar varios. Yo, por ejemplo, en Romeo y Julieta se me estaba ocurriendo que quería hacer el tema la fatalidad del amor o la tonalidad de los adolescentes. Que podemos seguir encontrando. ¿Cómo sabemos cuál es el correcto? No, mira, me viene muy bien tu pregunta. El tema es que fíjate qué sinónimos. Porque hablaste de amor, yo hablé de pasión en el tema. Hablaste de adolescente, yo puse juvenil. Yo hablaste, lo primero que dijiste fue, ¿cómo? Fatal. Y yo acá hablo al final de hasta la fatalidad misma de la muerte. Hay como diferentes maneras y fíjate, en este punto me parece que estamos hablando de lo mismo. Yo puedo enunciarlo con mis palabras y el orden sintáctico que elijo para decir el tema, pero vos hablaste prácticamente de lo mismo, solo que lo pusiste en otro orden y utilizaste por ahí sinónimos.
en suma fuimos a lo mismo. Ahora bien, hay momentos que vos decís, bueno, pero también puede ser que además de la fatalidad esté presente, qué sé yo, la amistad o la enemistad familiar que es más fuerte que, bueno, hoy no es un tema tan importante porque la enemistad familiar es por ahí lo que desencadena la fatalidad, ¿no? Y sí podemos hablar de subtemas. Uno encuentra a partir de ese tema otros que se desprenden y ahí podemos hablar de subtemas, porque también está el subtema de la amistad que genera situaciones límite, porque Romeo en algún momento mata a alguien que había matado a su amigo, que ahora no me acuerdo el nombre, Montado no, bueno, ¿cómo se llama? Entonces, por ahí el tema de la amistad es un subtema. El autoritarismo paternal que no se detiene, solamente se detiene con la fatalidad de la muerte, pero es un subtema que está asociado a una parte del tema principal cuando hablamos de la fatalidad, ¿no? Hablando de que la pasión juvenil había desbordado a pesar de esa enemistad profunda hasta la muerte, hasta la fatalidad de la muerte. Entonces vamos encontrando maneras de el tema y encontrar subtemas también asociados a ese tema principal. Lo importante es como todo, ¿no? Cuando uno escribe un cuento, también lo escribe una vez, después de 2 días lo vuelve a mirar y encuentra otra vuelta hasta que dice, bueno, basta, porque si no está expuesto a una multiplicidad de reescrituras. Con el tema pasa un poquito lo mismo. Tenemos que pensarlo, escribirlo y por ahí al otro día volver a releerlo y ver si realmente desde la mirada ya un poco despegada del mismo que escribió ese tema, ver si podemos encontrar una generalización o abstracción aún mayor y agregar o sacar lo que nos parezca que corresponda. Y bueno, y después soltarlo, porque si no siempre nos va a parecer que, y bueno, puedo darle una vuelta de tuerca más, ¿no? En 2 días como que lo hacen en una primera instancia y después lo vuelven a leer, es la manera por ahí más eficiente de lograr una abstracción mayor. Como en el Martín Fierro, ¿no? Porque muchos libros dicen, no, el tema es el sufrimiento de Martín Fierro, ¿no? Y la estadía y esto que pasa con el gobierno. Es una aproximación informal de lo que uno hace con el Martín Fierro. Pero cuando ahonda, cuando se abstrae, habla de que el tema es el abuso de poder. No habla del tipo social, porque en realidad el gaucho Martín Fierro, por ahí Bárbara, no, ese ejemplo no te resulta. ¿Tenés idea más o menos del Martín? Perfecto. Le digo a Bárbara porque ella es cubana. Entonces, por ahí, en cambio, claro, acá en la escuela mía es un poco el Martín Fierro de lectura de la escuela media, ¿no? Una lectura obligatoria. Que el social del gaucho, Martín Fierro, es simbólico, porque en él están todos los gauchos, ¿no? Así que en el tema tenemos que abstraernos y no decir el personaje de Martín Fierro, sino el abuso de poder sobre el tipo social del gaucho. Y ahí logramos una generalización mayor. Y después puse un cuento tradicional, el de Caperucita Roja, ¿no? Que todos conocemos y que por ahí ese resultaba más fácil de ver cómo era el tema, ¿no? Si uno habla del peligro de Caperucita Roja porque no atendió las recomendaciones de la madre, estamos todavía atados al nivel de los hechos, porque dijimos Caperucita, porque dijimos madre, porque dijimos recomendación de la madre. En cambio, si hablamos de el gran peligro de las fuerzas del mal, que es por otro lado la visión de mundo de la Edad Media, ¿no? El mal y el bien enfrentados permanentemente, ya estamos haciendo una generalización y una abstracción mayor. ¿Estamos hasta acá con el tema? Sí, creo que en el trabajo práctico tienen en el punto 3, y se lea un cuento de la selección u otro cualquiera, ¿no? Y en el tema. Bueno, y yo diría que empiecen por eso, háganlo, después hagan todo el resto del trabajo práctico y al final relean otra vez el tema que pusieron para ver si en la distancia
les parece que lograron una abstracción o generalización mayor. Para el tema del trabajo práctico. Y Van Young, yo creo que esto vieron un poco en literatura 1, si no recuerdo cuando leí el programa, ideológico de la obra. Yo por ejemplo en los ejemplos de cosmovisión, algunos ejemplos que no figuraban en el cuadernillo como para salir un poco de la visión de mundo de una sola obra, ¿no? Lo que les decía recién, ¿no? En la Edad Media, si vemos obras de el estilo del Mío Cid o de la Joan de Roland, es esto de el héroe que responde a Dios, y en el caso particular del héroe español, ¿no? Que se debe al rey, más que en esa estructura piramidal que había en la Edad Media. Y eso va filtrando en todos los textos como la acción de mundo de esa época. También está en los cuentos tradicionales esta lucha entre el bien y el mal, de lo conocido y lo desconocido. Por eso mucho del tema del bosque en los cuentos tradicionales. En el bosque reside lo que tiene que ver con el mal. ¿Recuerdan algún otro cuento que tenga en los cuentos tradicionales, ¿no? Que todos leímos desde chicos? Esa aparición del bosque como amenazante. Los hermanos Grimm casi todos. Yo no sé. Sí. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, bueno, claro, eso que van al bosque donde está esa seducción de la casa llena de golosinas y que después resulta ser que son bastante macabros en realidad, ¿no? Esto que los iba a engordar para comerlos. Esta lucha entre el bien y el mal que se filtra en todo ese tipo de cuentos. O si vamos también a la Cenicienta, ¿no? La visión de mundo de la maldad presente hasta en la misma estructura intrafamiliar, ¿no? Esta maldad desmedida de la figura de la madrastra, Giselle Bárbara, te digo de las dos maneras. Una consulta, porque me está costando, si tuviera que delimitar en texto cuál es el tema y la idea central, me parece que me confundiría mucho. Es decir, me parece... son conceptos cercanos, tenés razón. Pero fíjate lo que dice y lo que estoy compartiendo ahora en la pantalla. ¿Ven ustedes? Lateral para autor. ¿Está bien? Es lo que vos encontrás como que el autor da a conocer. ¿Sí? En cambio, el tema es la acción verbal, es lo que vos pones en palabras. ¿Se entiende? La idea central vos la vas a rescatar de la obra a partir de lo que te dice el autor y cómo se va empapando esa idea central en todos los niveles del texto. Y ahí sí podés decir eso de la acción del bien y el mal, que son incluso en la figura de la madrastra, y podés hacer detalles de lo que es de esa idea central. En cambio, en el tema no, porque el tema que es una generalización que vos escribís, y al escribir vas diciendo toda esa generalización que vos viste como lectora, ¿sí? Por eso la idea está dentro, el tema es por fuera del cuento, es que vos como alumna escribís enuncias del tema. Sí, decime. Por ejemplo, en Julieta la idea central, que un poco con los temas que habíamos mencionado, es decir, esta enemistad, este amor, esta pasión desmedida entre ellos, lo que es el no poder... El mundo viene de qué creía el autor acerca de las relaciones familiares, que pinta las relaciones familiares desde una direccionalidad, o sea, los adultos que a sus decisiones, a sus deseos, a los jóvenes, sin importar ni los sentimientos, ni el amor, a todas otras convenciones, a veces de reambre económica, como eran los acuerdos matrimoniales. Entonces, esa es la visión de mundo, la idea de que ciertamente los adultos debían modificar. Fíjate que estoy hablando
de la obra y no estoy enunciando un tema particular como vimos antes de la fatalidad, del amor, de la pasión juvenil, etcétera. Estoy viendo qué es lo que ve el autor para ver este tema, qué es lo que ve, cuál es la realidad, su visión de qué está pasando en esta realidad del mundo. Y que los padres, los adultos a cargo de jóvenes no tenían para nada en cuenta los sentimientos de estos, que se movían como si los deseos de los más jóvenes no existieran. Es la visión del mundo de Shakespeare. A partir de eso uno puede enunciar este tema, la totalidad del amor juvenil que va hasta las últimas consecuencias. ¿Se entiende? Es lo que veía, por ejemplo, en este caso, de qué visión de mundo tenía de esa época. A ver, pongamos otra. Puedo buscar algún texto que ustedes conozcan. ¿Algún les ocurre? ¿Algún otro que hayan leído en el cuatrimestre anterior? A ver, Fer. Yo escuché que los cuentos tipo Caperucita Roja, esto de los hermanos Grimm, eran en principio educativos, que se hacían para prevenir, entre otras cosas, para prevenir a las niñas de los peligros del bosque. Perfecto. Y además para presentar ciertas bases de conducta. La mujer tenía que ser sumisa y esas cosas. Obedecer, ser calladita y hacer las recomendaciones, ¿no? Los adultos. Todas las princesas esperan que les llegue el príncipe azul. Recién las modernas buscan su príncipe. Sí. Entonces, pero mucho más jóvenes que yo. ¿Leyeron también eso de chiquitas? ¿Se los leyeron? ¿Cuál? Los cuentos de la Cenicienta y Blancanieves y todo. Y los sigo leyendo a mis hijas. Son eternos, ¿sí? Pero claro. Y se sigue financiando con esas historias. Por ahí un poquito modificadas, pero sí. Igual tendríamos que preguntarnos, ¿no? O sea, si conviene que uno siga pensando, no pensando, está bien, puede hacer una lectura crítica, pero es tan fuerte esto de esto que vos decías, Fernanda, la princesa que viene a ser rescatada, que espera a ese hombre ideal, es una idea muy arraigada en nuestra cultura. Y no sé si nos juega tan favor, ¿no? Porque hay mucha fantasía que por más que nosotras seamos mujeres que nos formamos, que leímos, que estamos en contacto con otros niveles de conocimiento, igual si eso queda como grabado a fuego, eso que leímos cuando éramos chicas, nos parece hermoso además, porque a mí me siguen conmoviendo cuando uno ve una película que trata de manera más bien sensiblera e ingenua, y sigue siendo linda la historia, ¿no? Entonces está como muy arraigada en nuestra cultura, ¿sí? Y dibujitos posteriores, no sé si algunas tienen hijos chiquitos. No, yo no tengo. No, yo tampoco. Las historias posteriores que se han hecho son de mujeres más combativas. Y Cenicienta tiene secuelas, 2 secuelas, en cual Cenicienta pelea para recuperar a su príncipe, al hombre que ama. Y ella lucha, y después hay una china que se va a la guerra, y se disfraza de hombre y se va a la guerra, que es Mulan. Sí. Es esa. Claro. En la mujer disfrazada de hombre. Muy bien. A lo iba que por ahí el central de Caperucita es mostrar los peligros del bosque y de lo desconocido. Muy bien. Idea moralizante o pedagógica, ¿no? De normatizar de alguna manera el comportamiento era una de los primeros objetivos de esos cuentos. Entonces la visión de mundo, Giselle, para volver a tu pregunta, era esta, ¿no? ¿Cuál era el mundo, la visión de la mujer o qué se esperaba de ella? Bueno, esto decía Fernanda, callada, sometida, obediente, que no expusiera a lo desconocido, que lo desconocido siempre era malo, ¿no? Entonces, a partir de eso se crea el cuento. Pero el tema en Caperucita Roja es el bien y el mal enfrentados y el mal puede vencer a la inocencia más pura, etcétera. ¿Qué un poquito más clara, Giselle? Perfecto. Sí. Muy bien. Después en la trama, muy sencillo porque lo más importante es que trama está asociado al tema de la estructura, ¿no? De hecho, en análisis del discurso ustedes ven trama narrativa, trama argumentativa, trama conversacional, ¿no? Y la trama habla
en la es un cuento, en los hechos y cómo esos hechos se relacionan entre sí. Y la estructura clásica de introducción, nudo y desenlace. Es la función y la intención de cada una de estas partes, cómo se mantiene la atención del lector en el nudo y cómo al final se supone que satisface la inquietud del lector o le deja a veces una pregunta abierta, ¿no? En los cuentos modernos de final abierto no cierra nada, afortunadamente. El único habla, esto tiene que ver con lo que decíamos al principio de todo, que hablaba acerca de que el cuento tiene que tener un solo hecho porque es hacia adentro, es centrípeto. En cambio la novela se puede diversificar, puede abrir diferentes historias, va espigando en más hechos que se relacionan con el hecho principal. En cambio el cuento no, tiene un solo que no acepta episodios literales, intercalaciones, todo apunta a ese hecho. Hicimos lo de la teoría poética de Poe, que seguramente ustedes vieron en Literatura 1. La idea es que tenga ese desarrollo que vaya creciendo en tensión, que es el clímax, y que de alguna manera deje al lector en ese estado de sorpresa final una vez que yo los cuentos. Ya que los cuentos de Poe, que son en sí mismos, ¿no?, de una poética impactante, en gran medida siguen estos preceptos que él ha manifestado, ¿no? Porque que los finales son así que dejan en una inquietud. Y fíjense cómo aún en lo que es la literatura moderna o incluso el cine se sigue apelando a los cuentos de Poe porque son eternos, son universales y eternos. De hecho había hasta hace poco una serie. Creo que era The Following, ¿no? Yo no la debería ver, que apelaba a esto de los crímenes de Poe. O ahí, sí, Fer. Following se llama. Está la segunda o la tercera temporada, me parece. Kevin Bacon, ¿no? Es la de Kevin Bacon. Y también conviene verlo por él, sí. Así que incluso hay también una película que hace poco vi, yo les había pasado a mis alumnos de la escuela media, El Cuervo. El Cuervo es una historia de un crimen, algo así, que también habla sobre diferentes cuentos de Poe, que por supuesto, volviendo a lo que dije al principio acerca del lector modelo o lector ideal que ha mencionado Anderson Imbert, en esa película lo que yo trataba de ver cuál era el lector modelo, el receptor modelo de esa película, porque realmente si uno no leyó los cuentos puede igualmente interpretar la película, pero se pierde una parte muy importante. La intertextualidad de muchos autores modernos con Poe es permanente. Ubica el hundimiento de la casa Usher o la caída de la casa Usher. Si no, búsquenlo y léanlo. Es un cuento hermoso desde el punto de vista estructural y lo que va generando, y es un cuento que básicamente indicial, porque no es que tiene muchos hechos, sino que va creando todo un clima de opresión de la casa, de lo que va ocurriendo. Y después, mediados del siglo XX, Ray Bradbury en Crónicas Marcianas lo retoma en Usher 2. Buscó también. Usher 2 es Ocur Marte, y es un hombre que le habían quemado, que es una preocupación permanente de Bradbury, esto de la cultura y de la quema de libros en la sociedad moderna. Le habían quemado los libros en la Tierra y va a Marte y construye una casa igual en Marte una casa igual a la de Usher, el hundimiento de la casa Usher. ¿Lo leyeron? Yo lo leí hace mucho porque Bradbury me encanta, pero me los olvidé, los leí cuando estaba en el secundario. No, perfecto. Es un buen momento de leerlos desde otro lugar, ¿no? La caída de la casa Usher y Usher 2. Y van a ver cómo permanentemente Usher 2 trae Usher 1 y trae un montón de textos de estos que estamos hablando como tradicionales, como el lector experto o el buazo. Ese es el lector ideal que puede decodificar esos diferentes niveles, puede hacer la lectura de la intertextualidad. Bien, creo que ahí se me acabó el apunte y estoy más que excedida con el tiempo, pero
consultas sobre el trabajo, sobre alguna otra cosa que necesiten. Yo te quería pedir, pues yo de las novelas, todas, quiero leerlas de la manera. Y es que no las consigo, incluso vivo cerca de Rivadavia, del parque, las consigo usadas, y no las consigo, no consigo nada de manera. Yo las había leído cuando estudié en el profesorado y la verdad que no las había releído, las había leído en su momento con sacada de la biblioteca de mi profesorado. Así que ahora también me pasó esto de buscar, digo, bueno, no me las voy a comprar, ya las leí, voy a ver algún archivo virtual y la verdad, hay nada prácticamente. Así empecé a explorar por otros lugares y pero por Mercado Libre, por ahí alguna la conseguí. Yo conseguí La Sala de Espera y Chávez. Bueno, Mercado Libre, total tenemos tiempo, cualquier cosa... Sí. Yo si puedo, no les prometo nada, pero aunque sean los primeros capítulos por ahí, se los puedo escanear y subir tanto como para que vean más o menos de qué se trata. Vos, Fer, ahí tenés más ideas. Por ahí no las leyó, capaz que alguno de los otros compañeros tampoco, tal como para que vean de qué se trata. Capaz que después no es la que van a elegir, porque a mí no me pasa, es como una cita a ciegas. Primeros 5 minutos te das cuenta si va para adelante o si no va, y en los libros pasa lo mismo, leíste un capítulo, 2, y ya te das cuenta, por ahí lo terminás, por ahí te impones la lectura, pero por ahí no es el que vas a elegir para analizar, ¿sí? ¿Te gustó? Bueno. Salvo los de Malea, los leí todos, y son todos buenos, así que aunque sea por cultura general y por disfrute, está bueno tenerlos. Bueno tenerlos, ¿sí? O leerlos también. Sí, de los de Mallea yo les puedo, aunque sean las primeras partes, como para que vean de qué se trata. A veces es cortita más, es una de las más cortas, La Sala de Espera un poquitito más larga, pero tienen como para elegir. Hay algunos que son un poquito más extensos dentro de las novelas, Boquitas Picadas es extenso, es hermoso, la verdad que es hermoso. Leerlo también como esta novedad, ¿no? De esto absolutamente polifónico, cómo incorpora lo que es el diario, cómo incorpora el tango, cómo incorpora una revista femenina que habla de modas o de decoración, todo un pastiche maravilloso. Y después Aura, en la que les hablaba acerca de el tipo de narradores particular, también hermosa para leerla, si no leyeron, es además un clásico de la escuela media. María Secreta es otra que también está muy bien, y yo tenía un par más como para incorporar, pero me parece que si consiguen entre esas, salvo que no les guste ninguna de esas, tenía una breve ¿Quién de nosotros? De Benedetti, como para subirles, y hay una Sender, Requiem por un vecino español, que también es muy interesante. Dice que las elijan, las subo igual, porque el verano para leer en el ebook pueden tener varias más. Y también clásicas además y lindas de conocer. Trabajo práctico. Recuerden que tienen toda la semana, a partir de mañana ya lo pueden subir, tienen hasta el viernes que viene tienen el tiempo como para hacerlo. No es, la verdad, muy extenso. Porque en el punto 1 es poner los tipos de orador, la focalización y fundamentar. Después un ejercicio breve de escritura, que es uno de los fragmentos y pasarlo a otro narrador, y más o menos comentar cuál es el efecto. Apelen a eso, a la intención. Vieron que ya había puesto en la última columna del apunte cuál es la intención cuando uno cambia de narrador. Y el último es leer un cuento y en un tema. Es muy extenso, no es este trabajo. Traten de hacerlo, y cualquier duda, pregúntenme vía mensaje privado en este caso. Esto no lo vamos a socializar porque es un trabajo de evaluación. Y profesora, mail que figura acá, profesora.adrianaperez@yahoo.com, que ahí también les voy a responder a la brevedad. ¿Está? Okay. Gracias. Si no quedó ninguna duda, ya cerramos la comunicación.
y estás en contacto. Y pues, si esto ya grabado y lo subimos, por favor, el que no subió foto, una foto así los identifico con mayor claridad. Ay, a Fernanda estuve distraída, disculpame, pero ahora ya estoy más canchera con la videoconferencia. ¿Sí? Y una cosa más, si necesitan alguna comunicación cara a cara, podemos coordinar algún encuentro en el Mallea. Como ustedes quieran, me escriben y yo veo la posibilidad de acercarme. Yo voy 3 veces por semana porque tengo cátedra de sintaxis 1 ahora, la 2 empiezan a así que en algún ratito nos podemos encontrar. Pero yo creo, a mi juicio, que con el tema de los apuntes, que es lo que comentamos acá, estamos más que encaminados, ¿está? Y cualquier cosa, escríbanme. Bueno, muchas gracias, profe. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao.